Bienvenido a una lección sobre multiplicación y división que involucra cero. Me gustaría comenzar hablando sobre lo que ya sabemos sobre la multiplicación. La multiplicación de números naturales puede verse como una suma repetida. Por ejemplo, si tenemos 3 veces 5, esto significa que tenemos 3 grupos de 5, que pueden modelarse usando este diagrama aquí, o mediante la suma repetida. De cualquier manera, el producto tendría 15 años. A continuación, la propiedad conmutativa establece que cuando se multiplican dos números, el producto es el mismo independientemente del orden. Entonces 3 por 5, o 5 por 3 es igual a 15. Así que ahora hablemos sobre la multiplicación que involucra 0. Para cualquier número real A, 0 por A es igual a por 0, que siempre es igual a 0. Entonces el producto de 0 y cualquier número real es siempre 0. Entonces 0 por 3 es igual a 0. 0 veces negativo 5 es igual a 0. 6 veces 0 es igual a 0. Y 8 veces negativo es igual a 0. Y para tratar de justificar esto, recuerda 0 por 3. Significa que tenemos 0 grupos de 3. Bueno, si tenemos 0 grupos de algo, por supuesto tendríamos que tener 0 elementos. Y luego, si cambiamos el orden de multiplicación y consideramos 6 veces 0, esto significa que tenemos 6 grupos de 0. Bueno, si cada grupo contiene 0, todavía tendríamos un total de 0 elementos. Por lo tanto, 6 veces 0 es igual a 0. Ahora hablemos de la división que involucra 0. Para cualquier número real A, 0 dividido por A es igual a 0, pero dividido por 0 no está definido. Por lo tanto, la división por 0 no está definida. Y el único caso especial aquí es que A no puede ser igual a 0, lo que significa que no podemos tener 0 sobre 0 o 0 dividido por 0. Así que echemos un vistazo a dos ejemplos. Aquí tenemos 0 dividido por 2, que es igual a 0, pero 2 dividido por 0 no está definido. Ahora discutamos por qué es eso. 0 dividido por 2. Aquí hay un conjunto que tiene 0 elementos, y todavía puedo tomar esto y dividirlo en dos partes. Pero tenga en cuenta que ambas partes todavía contienen 0 elementos. Pero si tuviera un conjunto de 2 elementos, pero es imposible dividir estos dos elementos en grupos 0. Por lo tanto, la división por 0 no está definida. Espero que hayas encontrado útiles estas explicaciones.